todos sus sangrientos homicidios fueron impuestos a abusadores y ofensores sexuales, incluso indultando el hurto, el asesinato o la extorsión. Antes de iniciar el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo súper cósmico a 4 leyendas: a Andrea Joya, a Nicolo Yarsun, a Miriam Rodríguez y a Leila Ramos. Muchísimas gracias, leyendas, porque ustedes hicieron una donación para la producción de Test Misterios y de alguna forma permiten que este canal siga produciendo contenido en la forma en que lo ha venido haciendo, así que les agradezco profundamente y deseo que todo esté marchando de maravilla. Les envío un beso súper cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál fue el peor regaño que tus padres te dieron cuando pequeño? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La figura del antihéroe como recurso literario es una de las más fascinantes que existe dentro de la ficción y el drama, acercándonos a un héroe menos perfecto e imposible, más parecido a nosotros como personas, con nuestros mismos defectos y humanidades. No el paladín con capa de personalidad austera y fino talante que jamás comete errores ni sufre del yugo de la imperfección, que no conoce la derrota y la humildad que viene con ella. El antihéroe realmente no pretende salvar a nadie, lo hace quizás por accidente, pues es fiel solo a su propia causa, siendo un rebelde que cruza la línea entre lo legal y lo ilegal sin importar el método para labrar justicia. ¿Conoces ejemplo de antihéroes? El día de hoy conoceremos a un antihéroe de la vida real. Los gritos se postergaron durante 9 horas consecutivas. El infierno se sentía a través de la garganta que se desgarraba y preguntaba: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Mientras pedía compasión a ese par de inclementes, entre gritos y frases cada vez más difíciles de entender. Cuando cesaron los gritos, supimos que terminó el calvario. Pudimos ver el resultado final, el sangriento panorama en donde se había desatado la larga tortura. Enfermeras, guardias y pacientes encerrados dentro de un mismo cuarto eran por fin liberados después de escuchar los gritos, solo para ver el cuerpo mutilado de quien fuese un condenado abusador infantil que burló a la ley para entrar al hospital psiquiátrico en vez de la cárcel. Grave error que cometería, pues allí conocería a sus maniáticos verdugos, quienes expondrían su cabeza desde la coronilla, dejando abierto su cráneo sangrante y su cerebro expuesto, muriendo asfixiado luego de una intensa tortura. Los forenses jamás encontraron partes de la cabeza de este pedófilo sometido a tanta violencia, por lo que se especula que sus asesinos no solo lo torturaron físicamente, sino también psicológicamente, obligándolo a comer de su propio cerebro antes de derramar su materia gris por los suelos. El sujeto fue atado por una soga con la que luego lo alzaron sobre las ventanas de la clínica para ser exhibido como un trofeo, dando un mensaje desde la psiquiatría para el mundo exterior. Robert John Maudsley nació el 26 de junio de 1953 en Tuxted, cerca de Liverpool, Inglaterra. Es hijo de un padre camionero alcohólico y violento, quien lo sometió a fuertes palizas junto con su esposa, él y otros 4 de sus 12 hijos. Todas víctimas de maltrato, violencia y abandono, fueron internados en el orfanato Nazareth House. Allí vivió desde los 12 años, luego de que servicios sociales le retiraran la custodia a su padre por los constantes golpes y humillaciones a las que fue sometido. A los 8 años volvió con sus padres, solo para retomar el infierno de la familia disfuncional que lo cobijaba. Nuevamente fue víctima de palizas, maltratos y humillaciones, también de asaltos sexuales, lo que marcaría su vida de por vida, llenándose de un odio profundo a sus padres, quienes durante toda su vida nunca mostraron amor o compasión por él. Escapó de su familia cuando tuvo la oportunidad para verse hundido
metido en el mundo de las calles de Inglaterra, donde trabajó vendiendo servicios íntimos para poder mantenerse y suministrar su adicción a las sustancias a las que se vio adicto desde muy pequeño, para distraerse de la cruel realidad de su día a día. Luego de 16 intentos para poner un punto final a su vida y una profunda depresión, fue tratado por psiquiatras e incluso estuvo en rehabilitación durante varias ocasiones, hasta que llegó al punto de desarrollar voces que hablaban en su cabeza, incitándolo a matar a papá y a mamá. Empieza Robert Maudsley en una futura entrevista desde su aislamiento: hubiera matado a mis padres en 1970, ninguna persona hubiera muerto, ninguna, confesando que en todos sus homicidios era el rostro de sus padres a quien imaginaba violentar. Antes de escapar de casa fue encerrado en un cuarto oscuro por muchos meses. Rara vez abrían el cuarto, solo para someterlo a fuertes palizas y asaltos íntimos, por lo que el infierno y la reclusión no eran nada nuevo para él, quien desde niño ya vivió largo tiempo encerrado sin ver la luz. Así creció entre la marginada calle, las sustancias fuertes, el odio parental y la violencia. Robert conocería en 1973 a John Farrell, quien sería su jefe en una granja a las afueras de la ciudad, dándole una oportunidad honrada de trabajo y de entradas económicas. A pesar de que John Farrell tenía esposa e hijos, aprovechaba su soledad para el adulterio con otros hombres, siéndole infiel a su esposa en la distancia. Entre sus amantes conoció a Robert Maudsley, con quien tuvo una aventura de más de 6 meses. Robert tenía una personalidad carismática y agradable, a pesar de su dura vida en las calles. Además de ser sensible y un gran conocedor de arte, se hicieron buenos amigos y fue una noche tras la intimidad cuando John Farrell confesaría a Robert Maudsley sus más oscuros secretos, atribuyéndole a su amante la confianza suficiente para tan perversa revelación. De su mesa de noche sacó una fotografía que enseña a Robert, quien estaba tranquilo al verlas. Se trataba de múltiples niños sometidos y desnudos a los obscenos caprichos de un repugnante hombre mayor. Esto trajo amargos recuerdos a Robert, quien en su infancia sufrió de igual forma, reconociendo su dolor en los rostros de los infantes humillados, afligidos ante la tristeza de las fotografías. Buscó entonces algún objeto letal en la habitación, encontrando una soga gruesa que ató al techo, persuadiendo a su amante y jefe a realizar un juego erótico levemente masoquista. Su amante ingenuo, creyendo en el engaño, siguió la corriente a Robert hasta verse atrapado en un lazo que ataba su brazo a su garganta al mismo tiempo, para morir lentamente asfixiado mientras su brazo se fracturaba pausadamente. Voy a darte lo que te mereces, dijo con voz sugestiva antes de propiciar a su amante la erótica tortura. Robert fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, confesándolo todo sin manifestar el menor de los remordimientos, con aires de orgullo, evidenciando el perfil pederasta de su víctima, un abusador íntimo muerto, al que además le habían destrozado públicamente su reputación ante la familia y amigos que conocieron la noticia. Muy por el contrario de lo que se esperaba, su reputación empezó a subir luego de darse por conocido el informe de su caso. Empezó a ganar gran popularidad, con cientos de simpatizantes que lo perfilaban como un siniestro justiciero. Luego de analizar su biografía, la corte lo condenó a pasar su presidio en un hospital psiquiátrico de por vida, pero esto no detendría sus impulsos asesinos ni su perfil emergente de sangriento justiciero. Robert siguió su tratamiento en el hospital psiquiátrico sin ningún altercado. Allí mismo cumplió su condena mostrando grandes avances cognitivos. Se hizo amigo de su profesor de francés David Cheeseman, otro recluso y paciente de la institución. Pasó sus días mientras eran tratados por profesionales de la salud mental. Robert se hizo más sociable y conoció nuevos amigos, relacionándose con muchas personas. Un día casual, uno de sus compañeros le confesó cómo fue víctima de abuso íntimo en su infancia, delatando cómo uno de los
los pacientes en el hospital. Fue de hecho hace años su propio abusador quien, para evadir la cárcel, fingió demencia y ahora es compañero recluso en el mismo hospital. Robert planeó junto a David una venganza contundente, por lo que un día logró crear 2 cuchillos improvisados con latas de plástico de donde bebieron sus almuerzos. Juntos fueron capaces de disminuir a todo el personal del hospital, entre enfermeras, pacientes y guardas de seguridad, a quienes desarmaron y encerraron en un salón grande bajo llave. Separaron al tipo que abusó de su amigo en la infancia y le propiciaron al sujeto una terrible tortura que se postergó por más de 9 horas continuas, donde lo mutilaron atrozmente hasta abrirle la cabeza. Los gritos de dolor eran tan intensos que desgarraron su garganta. Luego de ser liberados por los asesinos cómplices dentro del hospital, los rehenes lograron ver el cuerpo con su cerebro expuesto, con profundas incisiones en todo el cuerpo, con su sexo mutilado y la posible presunción de canibalismo, pues partes del cerebro jamás fueron encontradas y se halló una cuchara en la escena del crimen. Robert recibió una nueva cadena perpetua, lo que postergó su sentencia de por vida. Aunque fue llevado a diferentes cárceles de máxima seguridad, resultaba ser un problema en todas ellas, siendo extremadamente violento con sus compañeros, especialmente quienes tenían vínculos con delitos sexuales graves. Hizo cuchillos con cuchara de plástico, siendo el único elemento disponible para él debido a su peligrosidad, mostrando un particular gusto por la pelea y el homicidio. El tribunal ordenó su custodia con máxima seguridad y le negaron volver al hospital psiquiátrico. Luego de algún tiempo de reclusión, desarrolló un plan definitivo para que los tribunales le ordenaran volver al hospital, donde se sentía más cómodo. Debido a su tremenda peligrosidad para la propia cárcel, pretendía generar un escándalo de dimensiones exageradas para demostrarle a todos que sí necesitaba ayuda psiquiátrica, pues mataría a varios reclusos como símbolo de su inconformidad. En julio de 1978, temprano en la mañana, llamó a su compañero de celda, un prisionero de 46 años, Salney Darwood, un convicto y abusador íntimo que mató a su esposa. Allí Robert lo recibió con más de 30 puñaladas de un cuchillo hecho a mano con una cuchara de plástico, igual que antes ya lo había fabricado para su crimen. También lo estranguló con una sábana de su celda, dejando el cuerpo bajo la cama sin preocupación aparente. Salió de su celda, limpió sus manos y luego siguió su mortal cruzada. Salió al patio principal a buscar su próxima víctima. Luego de una hora de acecho, eligió a su siguiente presa, quien cumplía todas las características de sus víctimas frecuentes. Un preso de 56 años de nombre William Roberts, un abusador de niños quien dormía en horas de la tarde tranquilo en su celda abierta. Robert entró a su cuarto despacio, sigiloso como una sombra, para apuñalarlo salvajemente en la cabeza y en la cara. Luego destrozó su cuerpo con sevicia, estrellando la cabeza de su víctima contra las paredes, buscando exponer parte de su contenido cerebral por toda la celda, generando miedo entre todos los que estaban cerca. Puso el cuerpo en la caseta del guardia, que estaba ausente, dejando una señal clara de sus metódicos delitos. Toda la masacre pensada para volver al hospital psiquiátrico. 2 guardias aterrorizados lo esposaron luego de encontrarlo con el arma homicida y su ropa empapada de fluidos rojos. Todo el penal estaba aterrado luego de su captura en prisión. Fue sentenciado por homicidio doble, pues se encontraron los 2 cuerpos de los abusadores en la caseta del guardia y bajo la cama de su propia celda. Desde entonces fue sentenciado a confinamiento solitario, además de nuevas cadenas perpetuas. Los medios de comunicación y la sociedad inglesa lo catalogaron como el prisionero más peligroso de Gran Bretaña, siendo la paradoja entre el héroe y el antihéroe, pues nunca asesinó a nadie inocente o atacó a algún guardia o personal civil. Todos sus sangrientos homicidios fueron impuestos a abusadores y ofensores sexuales, incluso indultando
intentando el hurto, el asesinato o la extorsión, logrando persuadir a peligrosos criminales a quienes mató con sus propias manos. Confesó en una entrevista para los medios que durante todos sus crímenes era el rostro de sus padres a quienes tenía presente, pues por ellos fue que decidió iniciar con su violento camino, fantaseando siempre poderlos torturar y asesinar. Celdas especiales dentro de profundos sótanos confinaron sus momentos. Paredes de vidrio blindado de 5 metros por 5 metros son su hogar subterráneo, entre ventanas gigantescas para mantenerlo permanentemente vigilado, con una silla de cartulina y una cama de concreto sólido para evitar que realice armas, permitiendo un nuevo ataque o un intento de acabar con su vida. Una puerta reforzada con doble acero codea la entrada a su celda. Una pequeña abertura se abre 3 veces al día para otorgarle sus alimentos. Tiene una hora de ejercicio y movilidad al día. Es permanentemente separado de todos los reclusos, quienes lo ven a la distancia pero no pueden interactuar con él o serán castigados por el penal. En 1979, en su último juicio, manifestó que todos sus actos se deben a los amargos recuerdos de su perturbada infancia y del profundo odio que guarda hacia sus padres. Ha manifestado lo duro que ha sido la sociedad con él, pues su total aislamiento es un símbolo tácito de la hipocresía de la sociedad que castiga al justiciero, pues él nunca ha asesinado a inocentes ni al personal civil. Le fue negada una cápsula de cianuro que solicitó su abogado. Tiene el récord de la persona con más tiempo encerrado en confinamiento solitario. Debido a las presiones de sus seguidores y admiradores, actualmente se le permite acceso a una PlayStation 2. Su biografía inspiró el clásico de terror interpretado por Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, que consta de libros, películas, videojuegos y series de televisión. Si conoces más información sobre este caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en los comentarios. Yo te lo agradezco personalmente y nos ayudarías a todos para tener más detalles. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like y un cósmico comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Estoy subiendo contenido muy especial en mi Instagram que sé que te puede gustar y solo verás ahí en Instagram. Así que si quieres también hacer una donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras. Uno que es con el botón de super gracias, que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el camino. Que las dudas te acompañen